Bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Cuando me invitaron, pregunté qué tipo de charla querían. Podía ser explicar qué se trata cuántica, o podía explicar de qué se trata lo que yo hago en general, o podía explicar un paper. Me dijeron, un paper. Bueno, voy a tratar de explicar un paper, como dijo Charlie, tratando de incluir a todo el mundo, porque sé que hay gente de primer año. No sé si me va a salir. Voy a hacer lo posible, ¿sí? Pero este es un paper que fue aceptado en Atlas, lo voy a presentar ahora a fin de noviembre, así que lo que voy a explicar es esto. Bien, arranco con la motivación detrás de este trabajo, ¿sí? Como le dije, esto tiene que ver con cuántica, con lenguaje de programación. En general, hay dos paradigmas de lenguaje de programación para cuántica. Uno de los paradigmas, que es el mainstream, es este que se llama control clásico y datos cuánticos, que la idea básicamente es pensar que el día que tengamos una computadora cuántica, la computadora cuántica va a ser una especie de coprocesador cuántico, ¿sí? Vamos a tener una computadorita al costado que haga las cosas cuánticas, pero la vamos a controlar desde la computadora clásica. Entonces, todo el control va a ser clásico, que dice crear un qubit, bueno, debería decir crear otro qubit, aplicar una compuerta entre los dos qubits, después medir qubit y podés hacer un if o lo que sea, porque obtenés un bit, ¿sí? Y seguís con tu control clásico. Y al costado tenés el circuito cuántico que te va generando, ¿sí? O sea, básicamente estás describiendo el circuito cuántico y lo vas ejecutando en la computadora que está al lado, la computadora cuántica, ¿sí? Pero todo el control es completamente clásico. La idea es el circuito cuántico es algo estático que se puede describir clásicamente, ¿sí? No hace falta nada cuántico para describir el circuito. El segundo paradigma es este que sería de control cuántico, donde, bueno, ahí puse unas formulitas que no importa, pero la idea es que podrías superponer programas o superponer circuitos, ¿sí? Eso es algo que en física hay algunas cosas que se pueden hacer, otras que no, por lo tanto habría que entrar a estudiar, bueno, cuáles son los programas que se pueden superponer, o sea, en qué ocasiones puedo superponer programas, en qué ocasión no. O sea, es otro problema completamente distinto, ¿sí? Pero bueno, la conexión entre estos dos paradigmas básicamente no se conoce. O sea, en general hay gente que trabaja en este paradigma, gente que trabaja en este otro paradigma y si tiene alguna relación no lo sabemos, ¿sí? La mayor parte de los lenguajes para computación cuántica de más alto nivel están hechos en este paradigma, ¿sí? De aquel paradigma hay bastante poco. Lo que hice en este trabajo es proponer un paradigma intermedio, ¿sí? Algo que, partiendo de control clásico, ¿sí? Acercarme un poco más a, bueno, ¿qué sería esa superposición de programas? ¿Sí? Partiendo de un lenguaje de control clásico, me voy hacia allá. Para eso usé algo que se llama matriz de densidad y por lo tanto voy a tener que arrancar mi charla explicando qué son las matrices de densidad. Así que el contenido de la charla va a ser, es un poco técnico obviamente porque nada, no puedo irme de lo técnico para explicar esto, pero bueno, voy a arrancar explicando los postulados de la mecánica cuántica, el modelo de matriz de densidad en esos postulados. Después, por si alguno todavía no cursó la materia donde dan lambda cálculo, voy a explicar lambda cálculo en 2 slides, ¿sí? Básicamente voy a explicar por qué usamos lambda cálculo y cuál es la sintaxis. Y después empezamos con el primer cálculo que tiene control clásico y datos cuánticos, un lambda cálculo cuántico, y después cómo nos movemos de ahí hacia un paradigma intermedio, que no llega a ser el paradigma de control cuántico, pero es algo nuevo, ¿sí? Que es lo que se presenta en este paper. Y algunas conclusiones finales. Bien, arranco explicando un poco de cuántica, ¿sí? La idea es explicar a nivel general. Hay 4 postulados, ¿sí? En la física cuántica, serían 4 axiomas, ¿sí? De la física cuántica, y la computación cuántica parte de eso, por lo tanto empezamos con los postulados de la física cuántica, que me dicen, bueno, ¿qué sería un sistema cuántico? ¿Sí? O sea, cómo se describe un sistema cuántico, cómo se hace la evolución de un sistema cuántico, cómo se hace la medición cuántica, cómo se compone un sistema cuántico, ¿sí? Esos son los 4 postulados. Entonces, el primer postulado habla del espacio de estados, o sea, me dice que el estado de un sistema cuántico queda descrito completamente por un vector, ¿sí? Lo que se llama el vector de estado, ¿sí? Es un vector en un espacio vectorial en particular, que se llama espacio de Hilbert, porque tiene algunas propiedades en particular, pero eso no importa tanto. Lo importante es un vector en un espacio vectorial, ¿sí? Que cumple ciertas propiedades.
Por ejemplo, si estamos en el espacio C cuadrado, podríamos tomar cualquiera de estos vectores que ven acá, ¿sí? Y son descripciones de un estado cuántico. Normalmente en cuántica se cambia la notación y para no tener que anotar vectores se escribe con estos simbolitos que están acá, se le da un nombre básicamente. A este vector se le llama 0, a ese se le llama 1 y ese que está ahí entonces es la combinación lineal de 0 y 1. ¿Sí? Traté de hacer todas las transparencias sin usar la notación de cuántica y usando vectores y matrices porque están más familiarizados todos con vectores y matrices. Pero muchísimo más sencillo todo con esa notación, ¿sí? Con la notación nueva. Pero no importa, lo vamos a hacer con vectores y matrices para no perderlos en el camino. Bueno, si nos vamos hacia la cuarta, básicamente tengo vectores de tamaño 4 que se puede considerar como, bueno, serían, le doy el nombre, pero ahora el nombre le doy como 2. Si este decía que era un bit, esos serían 2 bits, ¿sí? Cuánticos. Y bueno, la combinación lineal también puedo hacer combinaciones lineales de esa manera. ¿Está bien? Entonces, el espacio de estados, ¿sí? O sea, la descripción de un sistema físico cuántico se hace a través de un vector. Eso es todo. Eso es lo que dice el primer postulado. Segundo postulado dice que, bueno, este postulado en la versión de computación cuántica dice que cómo evoluciona un sistema físico. ¿Por qué digo la evolución de computación cuántica? Porque en computación cuántica, en general, la evolución de un sistema la consideramos discreta. En computación, si usan física cuántica en general, se considera continua, entonces tenemos una ecuación diferencial ahí, que es la ecuación de Schrödinger. En computación cuántica vamos a tiempos discretos y por lo tanto la evolución la representamos simplemente con una matriz, ¿sí? Voy a usar esa notación para los vectores genéricos, ¿sí? Porque así no tengo que estar poniendo la dimensión, ¿sí? Si no tendría que anotar de 1 hasta n y se hace muy largo. Así que la notación esa de qubits la voy a usar para los vectores genéricos. Pero bueno, lo que me dice es que ¿cómo hacemos evolucionar un vector? Lo premultiplicamos por una matriz, ¿sí? O sea, la evolución de un sistema físico la represento a través de una matriz. Una matriz me dice, si estaba acá, ahora va a estar acá y me transforma el vector, ¿sí? No es cualquier matriz, las matrices tienen que cumplir cierta propiedad, que es la propiedad de unitariedad, pero no importa, básicamente esa propiedad lo que hace es que a un vector, que como dice acá, el vector de estado es un vector unitario, o sea que tiene norma 1, lo que hace que sea unitaria es que a un vector de norma 1 lo manda a un vector de norma 1, nada más, ¿sí? Esa es la única condición. Pero bueno, la evolución del sistema entonces la representamos con matrices. Por ejemplo, acá tenemos 3 matrices, ¿sí? La primera se llama Hadamard, que es esa matriz que está ahí. Lo que hace Hadamard es, si agarro esta base de C2, me lo manda a esa otra base de C2, ¿sí? Bueno, y esos son nombres que se le dan a esos vectores, pero son nombres nada más. Esta matriz sería el NOT, porque si a este lo considero que es el 0, me lo manda al 1 y al 1 me lo manda el 0, por eso se llama NOT, simplemente los cambia. Y esta Z vendría a ser el NOT en la otra base, ¿sí? Al más lo manda al menos lo manda al más. ¿Bien? Pero bueno, así pueden hacer, hay infinitas matrices unitarias para representar la evolución del sistema. Ese es el postulado 2, entonces cómo evoluciona un sistema. Postulado 3 se ve bastante más complicado, pero no es tan complicado una vez que entramos a verlo en detalle. La idea de postulado 3 es la medición. En un sistema físico cuántico, alguna vez habrán escuchado de que el gato de Schrödinger, ¿sí? Que una vez que abrimos la caja cambia su estado, ¿sí? O sea, si estaba en un estado vivo y muerto a la vez, cuando abro la caja o está vivo o está muerto. Bueno, eso es la medición cuántica. Una vez que voy a observar un estado físico cuántico, el estado cambia, ¿sí? Ahora no cambia de cualquier manera, ¿ok? Básicamente, esto me da todas las reglitas de cómo cambia. Primero, la medición cuántica se representa con un conjunto de operadores, ¿sí? Un conjunto de matrices, perdón, los físicos llaman operadores a las matrices cuadradas. Un conjunto de matrices, ¿sí? Este conjuntito que está acá, que tienen que cumplir cierta relación, ¿sí? Esto es el traspuesto y conjugado, ¿sí? Pues son matrices complejas, ¿sí? El traspuesto de la matriz y conjugado, la suma de los traspuestos conjugados multiplicado por la matriz tiene que ser la identidad. Bueno, y este conjunto de acá, que tiene todos estos operadores de medición, básicamente lo que me dice es que yo, en el momento de observar mi estado cuántico, voy a tener cierta probabilidad de que se aplique alguna de estas matrices, ¿sí? La probabilidad viene dado por esta cuentita que está acá, que ahora voy a hacer con un ejemplito, pero esto que está acá es el traspuesto conjugado del vector, este es el vector, y esta es la matriz como le dije recién.
Esta es la probabilidad de que se aplique la matriz iésima. Y el estado final, después de aplicarlo, me queda dado por esta formulita. Vamos a verlo en un ejemplo que es un poco más fácil. Supongamos que tengo estas dos matrices. Fíjense que esta matriz multiplicado por su traspuesto conjugado me da la misma matriz. Esta pasa lo mismo. La suma de estas dos es la identidad. Bien, cumple con esta relación, ¿sí? Entonces, estas dos matrices son matrices. Esto es un conjunto de medición. Acá dice que el estado final va a ser una matriz de esas multiplicada por el vector inicial y dividido la raíz de la probabilidad. Entonces, dividido por la raíz de la probabilidad, tengo la matriz 0, por ejemplo, multiplicada por este vector, que es un vector cualquiera, ¿sí? Y acá tengo la matriz 1. Y vemos qué nos daría. A ver, en este vector, una vez que mido, me queda esto de acá. Esta probabilidad la calculo con la formulita que estaba allá arriba, me da 2/3, y al medir me da 1. Perdón, me da el qubit 0, ¿sí? Ese que yo había llamado qubit 0, este vector. Y esta otra, con esta probabilidad, 1/3 me da este otro qubit. ¿Está bien? Básicamente, para simplificar un poco, porque esto es muy genérico, en general, si agarramos estas dos matrices, que son las que voy a agarrar a lo largo de toda la charla, estas dos matrices en particular, esta y esta, lo que hace es, si tengo el vector AB, va a medir 0, o sea, va a usar esta matriz, con probabilidad módulo de A al cuadrado y 1 con probabilidad módulo del B al cuadrado, ¿sí? Como dijimos que el vector tenía norma 1, la suma de estos dos tiene que ser 1 y ahí tengo la probabilidad 1. ¿Está bien? Entonces, me da este vector o este vector con esas probabilidades, ¿sí? Y eso es en general una simplificación del postulado de la medición, pero que nos es suficiente para representar toda la cuántica. En realidad toda la cuántica puede usar simplemente esta medición y usar transformaciones unitarias antes y listo. No hace falta que use toda la cuántica acá. Bien, y el último postulado es el que me dice cómo componer sistemas cuánticos, ¿sí? O sea, si yo tengo el estado de un sistema representado con un vector, el estado de otro sistema representado con otro vector, la composición de eso se hace con una operación matemática que se llama producto tensorial. Lo pueden pensar casi como pares, pero bueno, lineares por derecha y por izquierda, así que es algo medio raro, pero nada, es una forma de componer, no importa mucho de esta operación. Lo importante de esta operación es que, por ejemplo, si yo tengo un estado, el primer sistema en este estado, el segundo sistema en este estado, cuando hago producto tensorial me queda algo de dimensión 4, ¿sí? Este cálculo de acá es un calculito, ¿no? que se hace este por este, la primera componente, este por este la segunda, este por este la tercera y este por este la cuarta. Pero digo, más allá de cómo se calcula, el producto tensorial me da el estado general del sistema, ¿sí? Y pasé de dos vectorcitos de tamaño 2 a uno de tamaño 4, ¿sí? Una vez que tengo que ir agrandando el espacio para ir metiendo más sistemas. ¿Está bien? Ok, esos son los 4 postulados de la mecánica cuántica, ¿sí? A partir de ahí se hace toda la física cuántica, se deriva de estos 4 postulados y nada más. Y la computación cuántica, que básicamente es agarrar un estado inicial y llevarlo a un estado final usando compuertas, ¿sí? Usando compuertas y mediciones. ¿Está bien? Ahora vamos a pasar a matriz de densidad, que es lo que me interesaba a mí. O sea, como le dije, tengo que hacer una introducción media larga para... Pero bueno, vamos con matriz de densidad. A ver, vamos a tomar, como le dije, la medición la vamos a simplificar mucho y vamos a tomar simplemente estas dos que había dicho hoy, que proyecta la base canónica, que si mido este qubit en estado alfa-beta, me pasas a 1,0 con esta probabilidad módulo de alfa cuadrado, a 0,1 con probabilidad módulo de beta cuadrado. A este digo que es el qubit 0, este es el qubit 1, simplemente por darle un nombre y para hacer un paralelismo con los bits, ¿está bien? Pero son estos dos vectores que son dos vectores de la base. Y este es justamente alfa por el 0 más beta por el 1, ¿sí? Es una combinación lineal de esos dos, ¿está bien? O sea, es una superposición de esos dos, ¿está bien? Bien, definición de matriz de densidad. La idea de matriz de densidad es la siguiente. Ahora, supongamos que yo no sé en qué sistema tengo mi estado. ¿Sí? Perdón, ¿en qué estado tengo mi sistema? ¿En qué estado tengo mi sistema? ¿Sí? Supongamos que yo tengo un sistema cuántico, hice una medición, pero no me fijé el resultado de la medición, ¿sí? O sea, yo tenía un sistema cuántico que podía ser una parte que podía estar en este estado, lo medí y sé que tengo o este, pero no sé cuál de los dos tengo, ¿sí? Porque no me fijé. Sí, hice una medición, pero yo no miré el resultado. O sea, yo no conozco el resultado. No es que el sistema está en uno de los dos, pero yo no lo conozco. Entonces, a esto se le llama estado mixto, ¿sí? Que es un estado mixto en conjunto de estados puros, el estado puro es el estado de verdad, donde tengo una probabilidad de estar en cierto estado, ¿sí?
Y eso, haciendo sucesivas mediciones y transformaciones, puedo llevarlo a cualquier cosa. No hace falta que sea este y este, ¿sí? Puede ser cualquier conjunto. Puedo tener un conjunto con cierta probabilidad de estar en cierta cantidad de estados, ¿sí? Eso es estado mixto. Lo que hace la matriz de densidad es, agarra cada uno de estos vectores, lo multiplica por su traspuesto conjugado, ¿sí? O sea, si esto es un vector columna, esto es un vector fila, o sea que esto es una matriz, le multiplica la probabilidad, me lo suma y esto me da una matriz. Eso es la matriz de densidad. Ahora vamos a ver un ejemplito de acá abajo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que estoy con probabilidad, o sea, supongamos que tenía este de acá, alfa, beta, y lo medí y yo no me fijé el resultado. Entonces, al final tengo, con esta probabilidad tengo este estado, ¿sí? Con esta probabilidad tengo este estado, con esta probabilidad tengo este estado, ¿sí? Yo no sé en cuál estoy. La matriz de densidad de este sistema va a ser, agarro el primer vector, lo multiplico por su traspuesto conjugado, agarro el segundo vector, lo multiplico por su traspuesto conjugado, cada uno por su probabilidad, lo sumo, me da esta matriz de acá. Esa es la matriz de densidad de este sistema. Ahora agarremos otro sistema que es antes de haberlo medido, ¿sí? Antes de haberlo medido, fíjense que no es que tengo probabilidad alfa de tener este y probabilidad beta de tener esto. Tengo probabilidad 1 de tener este, ¿ok? Es este estado de acá, probabilidad 1 de tener este. Cuando todavía no lo medí, ¿sí? Esto es antes de medirlo, esto después de medirlo. Si agarramos este, me quedó horrible esta ecuación acá. Olvídense de esto porque esto lo tenía con notación Dirac, con notación de las barritas y los ángulos, y lo cambié de notación y me equivoqué acá. A ver, esto es esto multiplicado por el traspuesto conjugado de esto. Me da esa matriz que está acá, ¿sí? Directamente. Es este vector multiplicado por el traspuesto conjugado de ese vector, me da esta matriz de acá. Olvídense de lo que está en el medio, ¿sí? Fíjense que antes de medirlo tenía esto y después de medirlo tengo esto, ¿sí? Son completamente distintos estados de matrices. ¿Está bien? Bien. La matriz de densidad entonces lo que me permite es agarrar y decir algo de un sistema del cual yo no sé en qué estado está. Tengo solamente las probabilidades. Y como ven, no tiene nada que ver con un estado en el cual tengo una superposición cuántica, ¿sí? Esto es una superposición cuántica, esto es yo no sé en qué estado está. Son dos cosas distintas. Bien. La matriz de densidad en general la podemos caracterizar, o sea, podemos decir toda matriz que tenga traza 1, la traza es la suma de la diagonal, ¿sí? De los elementos de la diagonal. Toda matriz que tenga traza 1 y sea definida positiva es una matriz de densidad, y viceversa. Una matriz de densidad es una matriz de esa forma. Por lo tanto, tenemos una forma de caracterizar la matriz de densidad y ya ni siquiera hace falta que pasemos por el estado mixto. Lo que podemos hacer es plantear todos los postulados de la mecánica cuántica en términos de matriz de densidad. Ahora, en vez de describir el estado de un sistema a través de un vector, lo podríamos describir a través de una matriz de estas, ¿sí? Fíjense, acá tengo a este vector lo voy a describir con esta matriz, ¿está bien? Pero también puedo describir estas cosas, es un poquito más fuerte, ¿sí? Entonces, podemos agarrar y reescribir todos los postulados de la mecánica cuántica, ¿sí? Teníamos, este era el postulado 1 que decía que con un vector de estado, que es un vector unidad, ¿sí? Lo reescribimos y cambiamos vector de estado por matriz de densidad, la cual es una matriz cuadrada ρ con traza 1 que actúa en un espacio de Hilbert complejo, o sea, lo mismo que dije acá, pero cambié vector por matriz. Y ahora además podemos hacer un poquito más, ¿sí? Ahora podemos decir, bueno, si el sistema cuántico está en el estado ρi con probabilidad pi, entonces la matriz de densidad del sistema es la suma de todas estas, ¿sí? O sea, puedo combinar la matriz de esta manera, o sea, esto me crea un estado mixto. ¿Está bien? Pero es el mismo postulado que ahora lo paso a matriz de densidad. Por la duda me olvidé de avisar, esto no lo inventé yo, la matriz de densidad la inventaron en los años 30, ¿sí? Yo la usé para este trabajo. Bien. Esto de que era una transformación unitaria es exactamente lo mismo, ¿sí? La evolución del sistema la sigo haciendo con una matriz unitaria, solo que si antes tenía esto, ahora lo que tengo que hacer es, tengo que agarrar a este vector y multiplicarlo por su traspuesto conjugado. Por lo tanto, tengo la matriz multiplicada por el ρ, multiplicada por el traspuesto conjugado de la matriz, ¿sí? La premultiplico y multiplico y hago exactamente la misma operación. ¿Está bien? La medición no cambia casi nada hasta la probabilidad, ¿sí? Que ahora me da la traza de una matriz que calculo ahí, me la da la probabilidad, y el estado luego de medir, ¿sí? Que antes me daba esta formulita de acá, ahora fíjense que tengo que multiplicar esto por su traspuesto conjugado, o sea que tengo la matriz del otro lado, ¿sí? Traspuesta conjugada, y esto que estaba raíz ahora me queda sin la raíz, ¿sí? Todo es lo mismo que estoy haciendo de cada vector, lo multiplico por su traspuesto conjugado, ¿sí?
Y el postulado 4, cómo componíamos, que para componerlo hacíamos el producto tensorial de los vectores, ahora hacemos el producto tensorial de matrices, que también se puede calcular, ¿sí? Es una operación sobre matrices. Por lo tanto, todos los postulados de la mecánica cuántica, ahora pasamos a usar matrices y nos olvidamos completamente de vectores. Ahora un qubit se representa por una matriz, no se representa más por un vector, pero esa matriz puede ser la matriz que nos está representando un estado mixto, o sea, un estado en el cual yo no conozco el sistema. ¿Está bien? No conozco el estado del sistema. Bien, vamos a hacer un ejemplito. Este ejemplo está en el libro de Nielsen y Schwann, que es la Biblia de cuántica, si quieren, está acá en el departamento de computación, así que lo pueden buscar, que es justamente un ejemplo para ver algo de la matriz de densidad. Entonces, supongamos que tenemos estos dos experimentos. Un experimento es tirar una moneda, y el otro experimento es tirar una moneda para decidir si aplico la compuerta Z o no a este estado. ¿Sí? Tirar una moneda básicamente es decir, bueno, tengo la superposición de los dos qubits, la superposición que los dos tienen la misma probabilidad. ¿Sí? Eso es lo mismo que decir tirar una moneda. O sea, me da 0 o me da 1. Lo puedo encodiar así. Entonces, el primer experimento es eso. Es, tiro una moneda, después de tirar la moneda, ¿qué tengo? Tengo con probabilidad 1 medio de este estado, con probabilidad 1 medio de este estado. ¿Sí? El segundo experimento es tirar una moneda para decir si aplico Z o no a este estado. Z de este estado, no aplicar el Z es esto, y aplicar Z es, me pone un menos acá. ¿Sí? O sea, tengo probabilidad 1 medio de no haber aplicado Z, probabilidad 1 medio de haber aplicado Z. ¿Sí? Fíjense que este estado mixto con este estado mixto no tiene nada que ver. ¿Sí? Esto es una superposición de 0 y 1, esto es una superposición de 0 y 1, y estos dos no, estos son el 0 y el 1. Sin embargo, cuando veo la matriz de densidad, ¿sí? Puedo calcularla, y me da esta matriz de acá, y esta de abajo me da la misma matriz. O sea, en realidad, lo que tengo acá es que la misma matriz, o sea, puedo tener la misma matriz de densidad para diferentes estados mixtos. ¿Por qué es eso? Porque en física, estos dos estados mixtos, este de acá y este de acá, son indistinguibles. ¿Sí? No hay forma de distinguir si estoy en este estado o en ese estado. Como no hay forma de distinguirlo, con los estados mixtos, con vectores, esto tiene diferente representación, la matriz de densidad tiene algo bueno que es, me da una sola representación para las dos cosas. ¿Sí? O sea, esto de acá y esto de acá, que intuitivamente parecen ser distintos, bueno, la matriz de densidad me dice que son lo mismo y es lo que físicamente puedo hacer. No los puedo distinguir, así que son lo mismo en realidad. Entonces la matriz de densidad tiene una ventaja más que es una sola representación para cosas que no puedo distinguir. ¿Sí? Cosas que son iguales a todo. O sea, que no puedo distinguir significa que en cualquier contexto se comporta igual. Tengo una sola representación. Bien. Hasta ahí con cuántica. ¿Sí? Le expliqué computación cuántica y matriz de densidad. En no sé cuánto tiempo vamos. Unos 20 minutos. ¿Sí? Vamos ahora a explicar lambda cálculo en dos slides. A ver, la idea de estos dos slides son, para el que nunca vio en su vida el lambda cálculo, en el primer slide le voy a explicar qué es lambda cálculo. Para el que alguna vez vio en su vida lambda cálculo y no se acuerda nada, en el segundo slide le voy a mostrar la sintaxis. Y hasta ahí llego. ¿Sí? Entonces, un poquito de historia, justamente, para el que nunca vio en su vida el lambda cálculo. Lambda cálculo fue introducido en el 36 por Alonso Church, que circunstancialmente fue el director de Alan Turing, ¿sí? Circunstancialmente porque no es que Turing hizo sus teorías con él, sino que de casualidad estaba ahí, lo agarró para hacer un trabajito, hicieron la tesis por ahí, pero bueno, fue el director de Alan Turing, y básicamente la motivación del lambda cálculo era investigar los fundamentos de la matemática, ¿sí? En particular el concepto de recursión era lo que estaba investigando. ¿Por qué todavía lo usamos? O sea, se inventó en 1936, cuando todavía no existían las computadoras, ¿sí? ¿Por qué seguimos usándolo? Bueno, porque justamente el concepto de funciones recursivas, que es lo que estaban estudiando, es fundamental, ¿sí? En computación en general, y es un modelo extremadamente simple, ¿sí? Es un modelo súper simple, tan simple que lo voy a explicar en dos slides, y es tan simple. Es un poco larga mi slide, pero son dos. Está comprimido. Bueno, pero es un modelo muy simple que entonces cuando queremos estudiar modelos de cómputo o queremos estudiar cosas nuevas en computación, por ahí lo estudiamos en lambda cálculo porque es un modelo recontra simple y le agregamos cosas de a poquito, ¿sí? Que es lo que voy a hacer acá. A ver, ¿cuál es la simplicidad que tiene este lambda cálculo? Hay dos simplificaciones fundamentales, ¿sí? La primera es que todas las funciones son anónimas. O sea que no le doy nombre a las funciones, la función se describe a través de cómo actúa directamente. Esto es la función, no le doy un nombre y esto es la función, sino que todo esto sería la función, los nombres no son necesarios. ¿Sí? Y la segunda simplificación
es que todas las funciones son funciones a una sola variable. O sea, si tengo una función que agarra dos variables y calcula esta suma al cuadrado, esto es lo mismo que decir que es una función que toma una variable y devuelve una función que toma una variable y que calcula esto. ¿Sí? O sea, es una función que devuelve una función. Entonces, todas las funciones son a una sola variable. Esas son las dos simplificaciones fundamentales. La idea básica del lambda cálculo, si querés. Y ahora el segundo slide para el que ya lo vio alguna vez y que se acuerde de la sintaxis, por si no se acuerda. La idea es que lo único que podemos escribir en lambda cálculo son estas tres cosas. A ver, variables, ¿sí? De un conjunto de variables que digamos variables válidas. Si tenemos un término y tenemos una variable, escribimos esto que es la función que toma x y devuelve t. O sea, esto que antes había escrito así en el slide anterior. Y si t y r son dos términos, t aplicado a r, o sea, t al lado de r, esto de acá, es la aplicación. Y eso es todo lo que podemos escribir. O sea, variables, funciones y aplicación. Y nada más. Tenemos una sola regla que nos dice cómo se computa el lambda cálculo, que es la beta reducción, que me dice que, bueno, si tengo lambda aplicado a un r, entonces lo que hago es, agarro el cuerpo de la función y reemplazo toda la variable x que aparezca en ese cuerpo por el argumento. Y esa es la forma de aplicar una función, ¿sí? Ejemplo, supongamos que de alguna manera puedo codificar esto, ¿sí? Que se puede, pero no es demasiado. Supongamos que se puede codificar esto como un término, entonces esta función la escribiría directamente así, ¿sí? Y aplicarlo, f aplicado a t, sería la función, que ahora la escribí todo así, aplicado a t, que lo puse ahí al lado, y esto me dice que se computa de esta manera. Agarrá el cuerpo de la función y reemplazá todas las x por t, y entonces te queda t cuadrado más 1. ¿Está bien? Bien, y esa es mi introducción al lambda cálculo. No me peguen. De nuevo, para el que nunca vio lambda cálculo, a partir de acá se le va a hacer un poquito cuesta arriba, pero traten de acordarse, digamos, que esta lambda simplemente son funciones, ¿sí? Es la sintaxis nada más lo que quería ver para que sepan parsear por lo menos los términos que voy a dar. Bien, seguimos ahora con el lambda cálculo cuántico que presentamos en este paper. El primero, que es con control clásico y datos cuánticos, ¿sí? El primero, en el primer paradigma, control clásico y datos cuánticos. Entonces, vamos a arrancar con lo que vimos recién, era el lambda cálculo, lo que está acá arriba, ¿sí? Esto no cambia, ¿sí? El lambda cálculo, exactamente el lambda cálculo. Lo que vamos a hacer en este cálculo es, le vamos a agregar los 4 postulados de la mecánica cuántica, ¿sí? ¿Cuáles son los 4 postulados? Bueno, ¿cómo representamos un vector? ¿Sí? Un estado, ¿sí? Esta n de acá es para decir cuántos qubits tiene, ¿está bien? Pero bueno, esto es cómo representamos un estado. La evolución de un sistema cuántico con una matriz unitaria. La medición, esto es un conjunto, como ya he dicho, un conjunto de operadores de medición. Y la composición de dos sistemas cuánticos, ¿sí? Entonces, esta línea de acá son los 4 postulados, ¿sí? Puestos como término de mi lenguaje. Y después vamos a hacer el control clásico, ¿sí? Que le dije que era computación cuántica con control clásico. Entonces, el control clásico, ¿qué va a hacer? Bueno, después de medir, voy a tener un par que es el bit, ¿sí? Una cadena de m bits, que depende de cuántos qubits medí, ¿sí? Y el estado final de mi sistema. Y tenemos este de acá que me permite hacer algo con eso, ¿sí? O sea, acá en el let case, cuando acá tenga un bit y un row, me va a decir a cuál de estos t saltar, el bit me va a decir a cuál de estos t saltar, y el row lo voy a reemplazar las x por el row. ¿Está bien? Entonces, básicamente las reglas ahora de cómputo de mi cálculo son la misma esta es la misma que tenía antes, ¿sí? La beta reducción. Tenemos la aplicación de una compuerta a una matriz, como las matrices son constantes acá, es otra constante y punto, ¿sí? No me importa, esa es la parte que hace la computadora cuántica, ¿sí? Yo no me fijo, lo único que me da es otra matriz nueva que es, le dije a la computadora cuántica, aplicarle esta compuerta a esta matriz y me dio esta matriz nueva. Tengo la medición que me dice, bueno, medí este qubit y me da esta cadena de bits y este row. Y fíjense que acá aparece un p, todo lo demás tiene 1, porque esta reducción es probabilística. O sea, esto tiene probabilidad 1 de acá ir acá, esto tiene probabilidad 1 de acá ir acá, pero este tiene probabilidad pi, porque es la medición, ¿sí? La medición con probabilidad pi me da el row iésimo y el i que me dice cuál es con cuál medí, con qué operador de medición medí. Bueno, la composición. Y el let case, para el control clásico, que básicamente es, bueno, después de medir,
decime, este bit me va a decir a cuál saltar, por eso agarro el t bésimo, y este row me dice, bueno, ¿por qué reemplazo la variable? ¿Sí? Esto es un cálculo bastante simple que incorpora los postulados de la mecánica cuántica y hace control clásico, y nada más. ¿Sí? Estas m y n que tiene acá es porque, bueno, esto me puede decir, medí los primeros 5 qubits de esto que tiene 10 qubits, no sé. ¿Sí? Entonces, esta indicación de acá es cuántos qubits medir. ¿Sí? Lo mismo acá, esto con puertas se aplica a los primeros qubits. Pero digo, son los detalles técnicos que lo pueden ver en el paper. Ya lo promociono de paso. Bien, hasta acá tenemos el cálculo, sí, la semántica operacional de cálculo. Los tipos, esto que está acá lo puse para los que saben leer tipo de un vistazo, así que el resto no le dé bolilla, ¿sí? Básicamente es un tipo muy simple que no hace absolutamente nada raro, ¿sí? Los tipos van a ser la cantidad de qubits que tengo, o la cantidad de bits y de qubits, si tengo un par de estos, o funciones. ¿Sí? Esos son todos los tipos que tengo. Para los que saben un poquito más del sistema de tipo, este es un sistema de tipo afín, o sea, es parecido al lineal, pero donde puedo descartar variables, ¿sí? Y eso es por algo más de la cuántica, que es el teorema de no clonado, pero no importa, no viene al caso ahora. La cuestión es que es un tipo muy simple, ¿sí? Un sistema de tipo bien simple que lo único que dice es el tamaño de las matrices y tengo funciones o tengo, bueno, una matriz con la cadena de bits que me dio de resultado una medición. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplito. El ejemplo es el algoritmo de la teleportación, porque es un algoritmo fácil de escribir, ¿sí? De entender. El algoritmo de teleportación es un algoritmo cuántico que lo que hace es, yo tengo un qubit acá que quiero transmitir, acá meto un estado en particular que se llama beta 00, es un estado cuántico en particular de 2 qubits, ¿sí? Y lo que hace es, agarrando el primero de este estado y el estado que yo quiero transmitir, hago ciertas operaciones, esto es una compuerta CNOT, esto es un Hadamard, después lo mido y mando al otro lado, ¿sí? A la otra persona que tiene el último de estos qubits, le mando el resultado de mi medición, él hace una corrección y obtiene el qubit inicial. El qubit inicial lo destruí acá porque lo acabo de medir, así que ya no lo tengo más, y ahora lo tiene él, por eso se llama teleportación, ¿sí? El estado físico de mi sistema que estaba acá, ahora está acá. ¿Sí? Bien, esto con este cálculo, fíjense que, de nuevo, esto es control clásico, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es a este circuito describirlo con mi lenguaje. ¿Sí? Este lenguaje me permite describir circuitos, esa era la idea. Entonces, ¿qué hago acá? Digo, bueno, esto va a agarrar un qubit que quiero transportar, ¿sí? Teleportar. Lo que hace es, a ese qubit lo pone junto con este otro qubit beta 00, le aplica Hadamard, ¿sí? Está al revés acá. Le aplica CNOT primero, después Hadamard, bueno. Le aplica CNOT, después Hadamard, después mide, y el resultado de eso lo pasa como I. Acá agarra el resultado y de acuerdo a si el primer bit lo midió o no, si aplica la Z, y si el segundo lo midió o no, aplica la X. Entonces, si el resultado de esto es 0, 0, no hace nada, devuelve la I. Si el resultado es 1, 0, devuelve Z por la I. Si es X, si es 0, 1 devuelve X por la Y, si es 1, 1 devuelve los 2 por la Y. ¿Sí? Y esto, con el sistema de tipos que vimos, parto de un qubit y obtengo un sistema de 3 qubits. ¿Sí? Porque le agregué estos dos. ¿Está bien? Bien, básicamente la idea de este slide es simplemente ver que podemos codificar justamente este tipo de circuitos, ¿sí? Que es lo que queríamos. ¿Está bien? Queremos codificar este tipo de circuitos con control clásico. Esto es todo control clásico. Lo único que estoy describiendo acá es este circuito usando notación de lambda cálculo, nada más. ¿Sí? La semántica denotacional de este cálculo, bueno, de nuevo, para los que acaban de aprender lambda cálculo con mis dos slides, la semántica denotacional de un cálculo significa el significado que tiene un programa, ¿sí? O sea, yo agarro un término de mi lenguaje y digo, bueno, ¿qué función está representando ese término? O cuál es el resultado de la operación que voy a dar, ¿sí? Eso sería la semántica denotacional. Es decir, ¿qué es lo que hace ese programa? ¿Sí? Más allá de cómo lo haga. ¿Okay? Denotar un programa es dar el significado que tiene ese programa. Y el significado se da con lo que hace ese programa. ¿Sí? Entonces, la idea básica, acá voy a dar una intuición, no voy a dar toda la semántica, ¿sí? porque es medio largo, pero la idea inicial es que
acá tenemos dos semánticas en este lenguaje. Una semántica la voy a dar diciendo, bueno, si yo mido un qubit, que ahora lo tengo representado con esta matriz, lo que tengo es el estado mixto que me genera, ¿sí? Que con cierta probabilidad me da cierto estado, ¿está bien? Y armo todo el estado mixto. Y la otra semántica es, a partir de esta, puedo calcular la matriz de densidad final, ¿está bien? O sea, calculo, agarro todas las probabilidades multiplicado por los ρ y esto es la matriz de densidad final. Sí, o sea, esta es la matriz de densidad de este estado mixto. Entonces tengo dos semánticas. Esta primera me da el estado mixto y con esta agarro esta semántica y calculo esta otra. ¿Sí? Eso para los estados. Las funciones, o sea, en general, si agarro cualquier término, lo que voy a tener es una probabilidad de obtener otro término. ¿Sí? Y en general, ¿sí? Este otro término es o bien una matriz de densidad o bien una función que agarra matriz de densidad y devuelve matriz de densidad, o agarra funciones y devuelve funciones, lo que sea, ¿sí? Entonces, esta semántica redonda que puse acá sería una generalización de la matriz de densidad, ¿sí? O sea, la matriz de densidad es solamente cuando acá son matrices. Acá ahora puedo agarrar cualquier función, ¿sí? Cualquier término, ¿sí? O sea, acá estoy interpretando esto puede ser matrices o funciones. Si esto es funciones, esto es una suma de funciones, donde la suma de funciones la interpreto como la suma de funciones, ¿sí? Simplemente. Entonces, esto sería una generalización de la matriz de densidad para programas, ¿sí? Genera una matriz de densidad de programas porque lo que puedo obtener después de medir es una matriz de densidad, un conjunto mixto de diferentes programas que van a seguir, ¿sí? Con el lead case. El lead case me dice, bueno, si vos me diste tal cosa, entonces seguí con este programa. Si me diste otra, seguí con este programa. Si me diste otra, seguí con este programa. Bueno, ahora puedo darle como semántica esta generalización de matriz de densidad a programas, ¿sí? Pero esto está a nivel semántico, ¿sí? O sea, es lo que significa el programa. Pero el programa sigue siendo control clásico, ¿sí? O sea, el programa es, vos medís y seguís por este caminito, medís acá y seguís por este otro caminito, ¿sí? Entonces, podemos volver al ejemplo que di inicialmente y decir, estos dos ejemplos que tenían la misma matriz de densidad, ahora escrito con matriz de densidad, ¿no? Es tirar una moneda o tirar una moneda para decir si aplica Z o no a el estado que tenía antes, que matriz de densidad es este de acá, ¿sí? Y básicamente el experimento lo puedo codificar en mi lenguaje de esta manera. Digo, bueno, tirar una moneda es medir este estado, que me va a dar 0, 1. Y el experimento 2 es mido este estado y de acuerdo al resultado o devuelvo ese estado o devuelvo Z por ese estado, ¿sí? Y si nos fijamos en la semántica de estos dos, fíjense que los estados mixtos me dan distintos, ¿sí? Pero la otra semántica, la semántica redonda, me da ambos la misma matriz de densidad, ¿sí? Que tiene sentido. Que era lo que queríamos, ¿sí? Que estos dos experimentos tienen la misma matriz de densidad. Entonces, si lo veo por estado mixto, es distinto, pero si lo veo con matriz de densidad, me da exactamente el mismo estado, ¿sí? O sea que ahora puedo distinguir con mi lenguaje, con la semántica de mi lenguaje, estoy distinguiendo programas que a simple vista hacen cosas totalmente diferentes, ¿sí? Pero a nivel físico son indistinguibles, ¿está bien? Esa es la idea de esto. Estoy dando la misma semántica a este programa y a este programa, ¿sí? Pero bueno, perdón, pero bueno, tengo un slide más. Tengo otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplito más que es, a ver, este experimento es el siguiente. A ver, agarro una ρ cualquiera que vos me des, la mido, ¿sí? Y tiro una moneda para decidir si devuelvo el resultado de mi medición o el resultado de tirar otra moneda. Fíjense, lo que hago acá es, entonces, agarro un ρ, ¿sí? Esto es, agarro ρ, lo mido y acá devuelvo el ρ, ¿sí? O sea, esto es medir el ρ, nada más. Necesito todo el lead case para tirar el bit, ¿sí? de resultado. O sea, acá lo único que hago es mido el ρ y nada más. Se lo paso a esta función. ¿Qué hace esta función? Dice, bueno, tira una moneda, ¿sí? Y de acuerdo al resultado de la moneda, puede o bien tirar una nueva moneda y devolver el resultado de tirar esa nueva moneda, o bien devolver la identidad sobre este ρ que había medido acá, ¿sí? Esto que está acá, le hice un ejemplo medio intrincado a propósito para dar un arbolito de derivación de todas las trazas posibles, ¿sí? que tenemos acá. Entonces, a ver, una traza posible de este lenguaje, acuérdense que este lenguaje es probabilístico, una traza posible, ¿sí? Es
seguir todo esto que hasta acá, que no lo vamos a ver en detalle. La idea es que hay un montón de decisiones en el medio. Mido esto, mido lo otro, si mido aquel, me hago lo otro. Entonces tengo todo este arbolito, ¿sí? Al final lo que tengo es esto que es el qubit 0, pero la matriz de densidad de qubit 0. Esto es la matriz de densidad de qubit 1. Acá tengo la de qubit 0 también. Acá tengo la de qubit 0 también. Acá la del 1. Acá tengo la del 1. O sea, como siempre mido al final, o tengo el 0 o el 1. ¿Está bien? Básicamente obtengo la del 0, tengo probabilidad 5 octavos, o sea, sigo todos los caminitos, me fijo cuál es la probabilidad. La del 1, tengo probabilidad 3 octavos, ¿sí? O sea que esta semántica del programita que acabo de escribir es esta, para esta matriz de densidad inicial. Y si nos fijamos en el estado mixto, la matriz de densidad de todo el sistema es esta de acá, ¿sí? O sea, me da este de acá o este de acá. Fíjense que acá tengo... Esta es una traza posible, ¿sí? Con todas sus probabilidades. Obviamente que acá puse el chivo, la tesis de Guido Martínez, que para probar que este lenguaje es confluente, no es nada sencillo lo que hizo Guido en su tesis, ¿sí? Que es probar que esta traza, ¿sí? O agarrar otra traza posible, que es todo otro árbol, ¿sí? Me da las mismas probabilidades al final, básicamente, ¿sí? Pero bueno, esta es una traza posible. ¿Está bien? Ahora, ya que tengo matriz de densidad, ¿sí? ¿Por qué hacer toda esta traza con todas estas probabilidades? ¿Por qué no directamente cambiar el lenguaje y ahora decir, bueno, cuando mido, lo que me da es la nueva matriz de densidad del estado mixto que me genera la medición? En vez de agarrar y medir cada uno y ir por un camino u otro, agarremos la matriz de densidad del estado que me genera esa medición. Y esa es la parte interesante del paper, que es lo que viene ahora, ¿sí? Vamos a aprovechar la matriz que tenemos, matriz de densidad. O sea, la idea fue, agarramos control clásico de datos cuánticos, que es algo que ya recontra existe de mil maneras, y lo hicimos usando matriz de densidad. Entonces, ahora que tenemos matriz de densidad, podemos hacer un paso más, que antes no podíamos, y decir, ok, que el sistema de reescritura, o sea, cómo computo algo, sea totalmente determinista, ¿sí? Me basa de una matriz de densidad a otra matriz de densidad, ¿sí? Entonces no me fijo el resultado, pero tengo toda la matriz de densidad del resultado final. Entonces, lo que teníamos que hacer es, agarramos el lenguaje, tiramos lo que teníamos de control clásico y le agregamos este que le vamos a llamar control probabilístico, ¿sí? Que básicamente lo que hace es, si mido algo, ¿sí? Fíjate acá el LedKey le puse un circulito para diferenciarlo, si mido algo, ¿sí? De acuerdo a esa medición me va a generar la matriz de densidad de todos estos programas que tengo acá, todos estos caminos posibles, ¿sí? Y lo que tengo acá es, bueno, ahora tengo matriz de densidad, por lo tanto puedo hacer la suma de probabilidades por términos en general. Pueden ser matrices, me da una matriz de densidad, puede ser término, me da algo más general, ¿sí? Voy a tirar ahora este que me permitía medir, y el resultado de la medición era un bit o un qubit, perdón, una cadena de bit y un qubit. Y voy a tirar este LED case y voy a agregar acá la medición. O sea, para la medición voy a necesitar el LED case que me dice cómo continuar. Entonces, si yo mido algo, esto lo que me da es la superposición de todos estos, perdón, superposición probabilística. O sea, me da la matriz de densidad de resultado, donde si el resultado de la medición es PI con probabilidad PI, perdón, ROI con probabilidad PI, me da este estadito de acá. Sumo sobre todas las posibilidades. Y entonces esta transición ahora es determinista completamente, ¿sí? Lo que hago es generalicé la matriz de densidad a matriz de densidad de programas, ¿sí? La superposición de programas de cierta manera, pero superposición probabilista de programas, que es esta de acá. ¿Está bien? Lo interesante de esto es que este lenguaje tiene exactamente la misma semántica del lenguaje que acabo de presentar. O sea, los programas escritos así significa exactamente lo mismo que los programas que venía de escribir recién. O sea que acá agregué algo a nivel de lenguaje, algo sintáctico, que ya no es control clásico, ¿sí? Pero a nivel de semántica, si yo estaba considerando que en la semántica todos los caminos posibles, bueno, esta tiene exactamente la misma semántica, ¿sí? Solo que acá no necesito reescritura probabilística, tengo algo mucho más prolijo, si se quiere, o más cuántico, en el sentido de que ahora tengo esta generalización de matriz de densidad a programas. ¿Ven? Si agarro el ejemplo que di recién, ¿sí? Que habíamos visto que teníamos todos los caminos y cuando veía la semántica de eso me daba una matriz de densidad en particular, ahora directamente este término reescribe a esa matriz de densidad, ¿sí? Es la matriz de densidad del sistema completo. Reescribe determinísticamente. Bien, resumiendo.
Lo que hicimos acá entonces fue introducir una extensión al lambda cálculo con control clásico de datos cuánticos, pero el cambio que hicimos respecto a lo que ya existía era que los datos ahora son matrices de densidad, lo representamos con matrices de densidad. Eso nos permitió pasar a este otro lenguaje que tiene exactamente la misma semántica, pero el control ya no es más un control clásico, es un control distinto. Le llamamos o control probabilístico o control cuántico débil, y en el paper lo dejé con los dos nombres porque no me decidí. Pero bueno, es un paradigma que está un poco entre medio, ¿sí? Y que empieza a mostrar cómo en realidad lo que es control clásico tiene una relación con el control cuántico, ¿sí? Justamente porque tenemos la misma semántica en estos dos paradigmas, ¿sí? O sea, agarré dos paradigmas y le estoy dando la misma semántica. Bueno, a partir de este trabajo estoy continuando con varias gente que son... hay 4 tesis de licenciatura que estoy dirigiendo, que son continuaciones de este trabajo. Una es con Agustín Borna de SACTA, de la UBA, que es comparar este lenguaje, el clásico, con un lenguaje que es el primer lambda cálculo cuántico que armaron, que es el de Selinger y Barilon, ¿sí? Que ese lenguaje está recontra estudiado de 1000 maneras. Entonces la idea es comparar y mostrar que este lenguaje es equivalente a esto, lo puede simular, y sobre todo comparar este lenguaje con ese, que como tiene la misma semántica se tiene que poder comparar, pero no es evidente, ¿sí? Entonces esa parte de lo que estamos haciendo con Agustín Borna. Con Alan Rodas y con Fidel, le puse Fidel, Pablo Martínez López, pero todo el mundo lo conoce como Fidel, de la UNQ. Estamos haciendo una implementación de este lenguaje, estamos implementando un simulador, ¿sí? Este es un chico de la UNQ. Con Luca Romero, también de SACTAS, estamos haciendo una extensión polimórfica de este cálculo, probando Storm Normalization y confluencia usando la tesis de Guido. Y con Malena Ibnitsky y Hernán Meligrati la está codirigiendo, de UBA también, estamos viendo cómo se agregaría un operador de punto fijo acá, porque históricamente se sabe que agregar un operador de punto fijo a el control cuántico hay varios problemas, nadie sabe cómo hacerlo. Entonces la idea es, bueno, esto que tenemos un control clasicoso cuántico medio raro en el medio, sí, bueno, a ver si acá sí se puede agregar un operador de punto fijo. Estamos estudiando cómo agregar ese operador de punto fijo para tener recursión y demás, ¿sí? Y bien, ahí termina mi presentación. Perdón. Sí, obvio. Perdón. ¿Viste el logo de la JCC? Decime. No, en realidad, o sea, a nivel, sí, o sea, se pierde algo si vos pensás que desde computación cuántica vos tenés muchas más cosas que poder representar, ¿sí? O sea, poder representar estados que son distintos o vectorialmente son distintos y te da la misma matriz. Pero físicamente es lo mismo, es el tema que... Sí, no, exactamente, no podés observar. A nivel físico se considera cuando no podés observar, si vos agarrás algo a nivel físico y no tiene exactamente, no hay ninguna diferencia con otro, se dice que es lo mismo. Lo que vos estás haciendo, en general, con el lenguaje de vectores, es estar distinguiendo cosas que no deberías estar distinguiendo. Ese es el problema. O sea, el lenguaje de vectores es el que está mal. El lenguaje de matriz de densidad es el correcto. O sea, son iguales, ¿sí? Con matriz de densidad son iguales. El tema es que sí, se usa muchísimo el lenguaje de vectores, donde tenés algunas el lenguaje de vectores tiene varios problemas. Uno es el tema de no poder distinguir entre estos estados mixtos, y otra es, yo dije que todos los vectores tienen norma 1. Bueno, agarrar cualquier vector y multiplicarle cualquier escalar de norma 1 adelante, esos son complejos, así que tenés todos los círculos complejos de norma 1, ¿sí? Y lo está representando con otro vector. Y en realidad es lo mismo, o sea, representar el vector inicial o meterle una escalada acá adelante me da lo mismo. Y en cambio, cuando vos agarrás y lo haces la matriz de densidad, lo multiplicás por el traspuesto conjugado, te queda el módulo de vector, que es 1, o sea que desaparece. O sea que también en eso tenés diferentes representaciones. O sea, para los estados puros ya tenés diferentes representaciones con vectores, que con matriz de densidad tenés una sola. Entonces, matriz de densidad es mucho mejor, sí, sí.
Es más abstracta y te da una única representación para cada cosa. Así que sí, es mejor. Estoy de acuerdo que es mejor. ¿Está? Sin embargo, todo el mundo para computación cuántica usa vectores. Pero... bueno, el modelo de matriz de densidad tiene muchísimo más cosas de lo que mostré acá, obviamente, y por ahí es más difícil de entender y mucha gente nunca lo vio en su vida. Y me pasó cuando revisaron este paper que hubo 2 reviewers que dijeron: no tengo la menor idea qué es esto, y tuvieron que mandar otro review. O sea, digo, gente que es de cuántica, que no... Lambda cálculo 5 minutos, matriz de densidad 20, está muy bien. Sí. No, no se me había ocurrido. Pero no es mala idea. Sí, sí. El tema, a ver, habría que ver, porque acá si bien tenemos generalización de matriz de densidad, en cuanto a probabilidades, o sea, te perdés cosas, o sea, no es que perdés cosas, es que modelo cuántico y modelo probabilístico son totalmente distintos, ¿sí? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra y se puede demostrar justamente que el modelo cuántico no es un modelo probabilístico. Por lo tanto, lo que hace Pedro, que es realmente modelos probabilísticos, no sé hasta dónde puede llegar a servir algo de esto, pero habría que ver. Al revés, usar lo que hace Pedro para hacer... Claro. Está bien. Sí, es una buena idea, sí. Es interesante. ¿No me preguntas? Ok. We thank the speaker again. Gracias.